El objetivo de este resumen es explicar la caracterización del fenómeno del bilingüismo en situación de contacto de lenguas en el departamento de La Guajira, Colombia. Colombia es un país hispanohablante. El español es la lengua oficial en todo el territorio nacional. Más de 50 millones de habitantes hablan el español y la inmensa mayoría son monolingües. Como un país multilingüe y pluricultural, Colombia cuenta con más de 2 millones de indígenas, 68 lenguas indígenas, 14 familias lingüísticas, 8 lenguas aisladas y 2 lenguas criollas. La mayoría de los indígenas son bilingües, es decir, hablan su lengua materna como también el español. El multilingüismo y la multiculturalidad de la Guajira colombiana está basada por la presencia de 4 grandes componentes lingüísticos: el amerindio, el criollo, el indoeuropeo y el semítico. Estos como tal están en diferentes regiones ubicadas en tal península. En aquello que hablamos del español en contacto con las lenguas indígenas, dentro de las mayoritarias está el guayunaiki de los arawak. De allí se derivan las lenguas indígenas en peligro de extinción y las minoritarias. Las que están en peligro de extinción son la guigua de los chibchas y el íngano de los quechuas. Y dentro de las minoritarias está el ica de los chibchas también y el cogi de los chibchas. El departamento de La Guajira es eminentemente bilingüe, es decir, hablan español y guayunaiki. El 86% de la población guayú urbana son bilingües, datos obtenidos del Ministerio de Cultura en el año 2010. El español es considerado como un idioma de prestigio y de uso oficial, más el guayunaiki tiene una estigmatización social del dialecto. Ambas lenguas dispares genéticamente están alejadas estructuralmente. El español teniéndolo como una lengua románica y lengua dominante, y el guayunaiki como una lengua amerindia y lengua dominada. Pensemos, ¿qué ocurre en las comunidades en las que se habla varias lenguas? ¿Qué consecuencias tiene el contacto lingüístico para las lenguas implicadas? Podemos responder estas preguntas tomando aspectos tipológicos del guayunaiki. Esta lengua indígena tiene el mayor número de hablantes en Colombia, con más de 394.683 personas, según el DANE del 2019. Esta lengua es cooficial con el idioma español en el departamento de La Guajira y es de por sí una lengua aglutinante con un poco de fusión y polisíntesis. Sobre el alineamiento de esta lengua exhibe un tipo de intransitividad escondida. Juan pateó la pelota. Juan achete si acá. Juan pensó en su hermana. Juan pensa en acá. Mi tía llegó en buseta. Toteitka en tu buseta. Francisco es pobre. Francisco muhayu muhushi. En el proceso de aprendizaje desde una lengua materna indígena a una lengua en español en este caso, puede existir una inconcordancia tanto de género como de número. Quizá un error frecuente en medio de este proceso, más hay que entender que es un traspaso de códigos hasta de fonemas de lo que ellos tienen aprendido inicialmente para poder expresarlo en español. También existe lo que denominamos préstamo, palabras, letras o sílabas de una lengua a otra. Para esto tendremos los siguientes ejemplos. Hospital. Hospital.
Claudia, Claudia, pobre, Muhushi, Francisco, Francisco, tijeras, Palousa, hierro, Cachuera, papel, Carralocta, molino de viento. Molinaca. Existe también una serie de problemáticas en condiciones urbanas por las cuales las comunidades indígenas pasan, como lo son el debilitamiento o desplazamiento de su lengua materna, la aculturación y la discriminación. Problemáticas como estas llevan a pensar en el peligro de la desaparición del Wayuunaiki por diferentes causas. Por fuerza externa, sea una presión y cerco fuerte de la lengua dominante, el español, por causas en fuerzas internas, una actitud negativa hacia su propia lengua, por la valoración social de los propios hablantes de la lengua nativa, la concientización y la sensibilización, como también por la transmisión intergeneracional y la homogeneización lingüística. En contexto urbano, la situación de la lengua nativa ya casi no es hablada. Los niños y jóvenes tienden a ser competentes en el español. La lengua es solo hablada por la generación adulta y padres que tienen una competencia parcial. También es hablada por los abuelos, pero no hay una transmisión intergeneracional o esta está siendo debilitada. Los hablantes del Wayuunaiki utilizan como lengua vehicular el español en medio del contexto urbano en el que se encuentran.